Buenas tardes, jóvenes. Le habla el licenciado Orlando Livio del área de matemática. Pitágoras Servicio Educativo le da la más cordial bienvenida a nuestra clase demostrativa. El día de hoy, en la tarde-noche de hoy, vamos a estar por acá varios colegas en distintas áreas de conocimiento de la prueba del CNSI para darle o a conocer lo que son nuestras metodologías de trabajo. Nosotros somos un grupo de profesionales que tienen más de 10 años trabajando en el área de educación y poco más de 5 años preparando a los chicos en la prueba de ser bachiller. Es por ello que nosotros les vamos a presentar a ustedes y vamos a estar en contacto con ustedes con respecto a los contenidos actualizados del CNC y obviamente si se desean con nosotros preparar para la prueba, van a conocer lo que son nuestras metodologías cortas que les dé tiempo a ustedes para resolver toda su prueba. Vamos a iniciar entonces con lo que es el área de matemática con un par de ejercicios. Ok. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el tema de polinomios, la factorización de ellos, que es uno de los temas que incorporaron en las últimas pruebas del CNC. ¿Ok? El primer ejercicio dice lo siguiente. En una línea de producción de jabones se tiene que el primer lote de unidades es X. Ahí lo voy a colocar. Vayan viendo, por favor, observando la pizarra. El segundo que es X más 3. Y el tercero, que es X más 6. Un minuto, por favor. No se proyectó la pizarra. Un momentico, por favor. Ok, ahí está la proyección de la pizarra. Tenemos la primera que es X, la segunda que es X más 3 y la tercera que es X más 6. Ahora, eso lo igualamos a lo que nos están diciendo en la segunda parte del párrafo. Dice, si el total de jabones corresponde a la suma del doble de unidades del último lote más 6, recordemos que el último lote de jabones es la que está allí, que es X más 6. Como dicen que es el doble de ese lote, sería 2X más 6. Y adicionalmente en el enunciado dice que debemos añadirle 6 adicional. Ese es en forma de polinomio lo que tenemos que hacer. Es una ecuación polinómica. ¿Qué vamos a hacer? Sumar o hacer las operaciones algebraicas de cada lado de la igualdad. Primero, vamos del lado izquierdo. Tenemos en total 1, 2, 3x. La sumamos. Y adicional tenemos término independiente. Como término independiente tenemos el 3 positivo y el 6 positivo. Como ambos símbolos son iguales, debemos sumar. ¿Cuánto da la suma de 6 más 3? 9. Del lado derecho tenemos lo que es el paréntesis para aplicar la propiedad distributiva. El 2 debe multiplicar tanto a la x como al 6. La multiplicación de 2 por x, 2x. La multiplicación de 2 por 6, 12. Y le añadimos el 6. Ahora, fácil, transponemos términos con operaciones distintas para poder llegar al resultado del enunciado. Tenemos el 3x del lado izquierdo y 2x positivos del lado derecho. Ese 2x positivo debe transponerse del otro lado con operación distinta. Pasa de positivo a negativo, por lo tanto se resta 3x menos 2x, solamente me queda una x. Del lado derecho tenemos entonces la adición de 12 más 6, que es 18, pero tenemos el 9 positivo del lado izquierdo, lo cual se transpone con operación distinta y se pasa a negativo. 18 del lado derecho y 9 que le resto, me quedan 9 resultados, teniendo como opción correcta la opción A. Ese ejercicio es fácil de polinomio, solamente es una sustitución, una interpretación de ejercicio y operaciones básicas matemáticas. Recuerden, chicos, que por lo general en estos tipos de ejercicios de la prueba de ser bachiller, mucho más largos son los enunciados que la forma de resolución. ¿Ok? Vamos entonces a pasar al segundo ejercicio. Aquí sí tenemos una factorización. Dice el enunciado, en un laboratorio de circuitos electrónicos se analizan ondas parabólicas de un transitor y se definen de la siguiente manera. Hay dos funciones, una f de x, una g de x.
debemos determinar la función cociente o división que permite analizar la onda como una función. Como tenemos específicamente expresado en un cociente o una división, debemos hacer dos factorizaciones, una tanto en el numerador como en el denominador. La primera es f de x es igual a x al cuadrado más 5x menos 24. Ok, recuerden que este tipo de factorizaciones, que la que se aplican específicamente a lo que son las ecuaciones de segundo grado o lo que es una función cuadrática, es colocar la x dentro de un par de paréntesis en forma de producto. ¿Qué vamos a hacer? Buscar dos números que multiplicado me den el término independiente de esa ecuación. Y números sumados o restados nos den el segundo término que está en la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Si colocamos la multiplicación, nos damos cuenta en el término independiente, como es negativo, la multiplicación tiene que ser de signos distintos. Independientemente de cómo lo coloquen en los paréntesis, si es positivo o negativo positivo, les va a quedar el mismo resultado. ¿Ok? Recuerden, si ese término independiente es negativo, siempre los signos van a ser negativos. Vamos a colocarlo en este caso, más y menos. Es indiferente cómo lo coloquen. Buscamos entonces, si el número que está en la parte central, ese que está señalado a través de la flecha, es positivo, el mayor tiene que ser positivo. ¿Qué dos números multiplicados me da 24 y sumados o restados me da 5 en este caso? Sería el 8 y el 3. Recuerden que 8 por 3 da 24 y la resta de esos dos términos específicamente me va a quedar 5. 8 por 3 es 24 y la resta de 8 menos 3 me da 5. Eso sería el resultado de la primera ecuación. Vamos a la segunda ecuación. Colocamos la segunda ecuación, g de x igual a x al cuadrado menos x menos 6. Mucho más sencillo, chicos. Nuevamente colocamos nuestros paréntesis, colocamos la variable que es la x y buscamos ahora números que multiplicados me dan menos 6, que es el término independiente. Como es negativo, debo colocar los signos distintos. En este caso, más, menos. Los números multiplicados dan 6. Ahora restados da el valor del segundo término, que es menos 1. Como es negativo, el mayor tiene que ser negativo. ¿Qué dos números multiplicados da 6? El 3 y el 2. 3 por 2 da 6, más por menos da menos 6 el término independiente y la resta de ellos me da menos 1. ¿Qué debemos hacer con los dos resultados que obtuvimos? Colocarlos en forma de cociente, porque esa es la operación que me están dando en el ejercicio. Por lo tanto, coloco en el numerador el primer resultado, que es x más 8, y x menos 3. Y en el denominador el segundo resultado, que es x más 2 y x menos 3. ¿Qué hacemos allí, chicos? A través del producto, como están en forma de cociente, podemos hacer simplificaciones de ser iguales. Por lo tanto, simplificamos x menos 3 y x menos 3 que están en forma de producto y el resultado sería los que nos quedó en el ejercicio. X más 8 y en el denominador x más 2. Ese sería el resultado de ese segundo polinomio. Recuerden que este es uno de los temas nuevos de la prueba Ser Bachiller. Antes de culminar lo que es el contenido o la parte de matemática, así como en todas nuestras clases demostrativas, le tenemos un concurso. Por lo tanto, a partir de ahora se les va a aperturar lo que es el chat y los primeros 5 que contesten correctamente se van a llevar un premio, el cual va a ser decidido o se les va a comentar al finalizar lo que es la clase demostrativa. El enunciado del ejercicio dice: la cabeza de una foca mide 15 centímetros de longitud, su cola es tan larga como la cabeza y mide la mitad del lomo. El lomo es tan largo como la cabeza y la cola juntas. La pregunta es, ¿cuánto mide la foca? Ahí tenemos 5 opciones: 30, 45, 60, 65 y 75. Recuerden, chicos, los primeros 5 en participar y obviamente tener la respuesta correcta, se les va a otorgar un premio al final de la clase demostrativa. A partir de ahorita está aperturado el chat para ustedes.
Piensen, está facilito, es una pregunta del área de matemática, pero son operaciones sencillas. Facilito. Una foca, y está la medida de la cabeza, está la medida de la cola, está la medida del lomo, y nos están preguntando cuánto mide la foca en total. Vamos chicos, interactúen, está sumamente sencillo. A ver chicos, 30 segundos para que respondan. Allí tenemos una primera opción, ya una primera ganadora. Tenemos 4 interacciones. Veamos, veamos. Quedan 15 segundos. Ayudita para las personas que no han intervenido. Lo primero que nombran es la cabeza. Mide en total 15. Segundo les nombran la cola. Y la cola mide 15. El lomo, que es lo que nos falta, mide lo que es la sumatoria de ambas juntas. Con eso pueden concluir o obtener el resultado del ejercicio. Estaba sumamente fácil. A los que ya han interactuado, recuerden los primeros 5 se llevan, por favor, el premio que se les va a decir al finalizar. Ya hay varias opciones, lo dejo hasta allí. Ya hay varios participantes ahí finalizado. Entonces, la sumatoria entre la cabeza y la cola, o sea, el doble de eso, era 30. Eso es lo que mide todo el lomo. Decía, volvemos al enunciado, la cabeza de una foca mide 15. Y dice, su cola es tan larga como la cabeza, por lo tanto también eran 15. Y la última parte del enunciado dice, el lomo es tan largo como la cabeza y la cola juntas. Eso quiere decir que sumábamos 15 y 15 y medía 30 el lomo. La pregunta, ¿cuánto mide la foca? Sumaba las 3 operaciones y eso me daba 60. ¿Ok? Ese sería el resultado del ejercicio. Las personas que ahí tenemos los nombres de las personas que ganaron, de todas maneras pueden interactuar o consultar por allí, dejan su mensajito al interno del chat del WhatsApp de Pitágoras y dicen soy la ganadora o el ganador del concurso. Ahora les voy a dejar con el próximo dominio para que puedan seguir conociendo nuestras metodologías de trabajo. Buenas noches, les saludo a la licenciada Engerlin Guilarte, especialista en el área de sociales. Antes de iniciar con el dominio, es importante recordar que hoy, 31 de octubre, es Día de nuestro Escudo Nacional. El actual escudo del Ecuador fue adaptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre del 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre del mismo año. Día después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en registro oficial. Muchachos, hoy celebramos una fecha bastante importante que es el Día de nuestro Escudo Nacional, símbolo que nos identifica como ecuatorianos. Ok, vamos ahora a pasar a lo que es nuestro dominio, que es el área lingüístico. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante común y que aparece con muchísima frecuencia dentro de lo que es el EAES. Vamos a hablar de lo que es un argumento. Sabemos que existen diferentes tipos de argumentos, pero hoy vamos a hablar del concepto de argumento como tal. Entonces, es importante
que nosotros sepamos qué es un argumento, y sabemos que el argumento es la postura que sostiene la tesis, entendiendo por tesis que es una opinión que se da acerca de un tema determinado. Empezamos a leer el ejercicio para luego irle dando solución de forma paulatina, y además, cuando terminemos el ejercicio, les tengo una técnica para que ustedes de manera rápida puedan identificar un argumento dentro del examen. Entonces tienen que estar bien atentos, lápiz y papel, para que por favor copien esta técnica. Es un tips de los muchos que yo doy en mi clase y de los muchos que nuestros colegas dan dentro de su clase, para que ustedes estén bien atentos. Entonces comenzamos. Identifica el argumento en el siguiente texto. Comenzamos a leer el texto. Es un texto bastante reflexivo. A la hora de leer es importante hacer una lectura comprensiva para que el texto lo entendamos de una sola vez y no haya necesidad de leer nuevamente. El aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo cada segundo en la vida de las personas. No es un proceso aislado a las aulas o a la repetición o a las tareas. Uno aprende más fácilmente lo que le atrae. La tendencia natural del ser humano es la de aprender más fácilmente las cosas por las que siente curiosidad o se siente atraído. Un estudiante al que siempre le ha gustado desarmar sus carros de juguete cuando era niño se sentirá mucho más atraído a la mecánica que a la medicina, debido a su naturaleza. Sin embargo, obligamos a nuestros hijos a estudiar lo mismo que nosotros estudiamos, y eso es un error más que importante. Si en este caso lograra terminar la carrera, no la ejercerá o lo hará con poco gusto o negligencia. A los jóvenes hay que permitirles buscar su propio camino profesional, con guía de los padres y familiares, pero sin ser obligados, porque al final es mejor tener opciones. Esa es nuestra lectura. Es un texto bastante reflexivo. Nosotros debemos empezar a conversar con el texto. Esta es la idea para identificar tesis y para identificar argumentos. Hablar con el texto. Cuando nosotros leemos, hay una línea de comunicación. El texto es el emisor, en este caso, este es nuestro emisor y nosotros somos los receptores. ¿Ok? Si no tuviéramos que identificar una tesis, tendríamos que preguntarle algo bien específico al texto. En este caso, como tenemos que identificar un argumento, le vamos a preguntar al texto qué se dice. ¿Qué se dice de ese aprendizaje? Se dice lo siguiente: tenemos 4 opciones, ¿ok? Opción A: el joven debe seguir los mismos pasos que sus padres para demostrar respeto y aprecio. Opción B: el autor persuade al lector de dejar a los jóvenes escoger sus carreras. Opción C: los estudiantes tienen rechazo por toda clase en las que les obliguen a usar cálculos. Y opción D: la tendencia natural del ser humano es aprender fácilmente las cosas por las que se siente atraído y no obligado. Fíjense una cosita, muchachos. Si a mí me pidieran identificar la tesis de este enunciado, lo primero que yo debería hacer es preguntarle qué dice. Si le pregunto qué dice, el texto me va a decir que el aprendizaje es un proceso que lleva a cabo la primera línea. Entonces ahí tenemos lo que es nuestra tesis. Ahora, como estoy pidiendo el argumento, es decir, la postura que sustenta la tesis, la respuesta es la siguiente. ¿Por qué no puede ser la opción A? Vamos a empezar a eliminar una por una, ¿ok? ¿Por qué no puede ser la opción A? No puede ser la opción A porque dice que el joven debe seguir los mismos pasos que sus padres para demostrar respeto y aprecio. Es una opinión, no es un argumento. Entonces no puede ser la opción A, la eliminamos. Opción B: el autor persuade al lector de dejar a los jóvenes escoger sus carreras. Tampoco ese es el argumento, porque eso ni siquiera aparece en el texto. Entonces no lo tomamos en cuenta. Opción C: los estudiantes tienen rechazo por toda clase de ciencia en las que les obliguen a usar cálculos. También sigue siendo una opinión. Nos queda la opción D. ¿Por qué la opción D es nuestro argumento? Porque la opción D sustenta la tesis. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente un argumento, es el argumento que me dice a mí que el aprendizaje no es lo que yo aprendo en las aulas o lo que yo aprendo con las tareas. El aprendizaje es aquello que nosotros tomamos diariamente, pequeñas cosas que se van quedando en nuestra cabecita. Eso es lo que nosotros aprendemos. Por lo tanto, ¿cuál es el tips para identificar el argumento? El tips es preguntar qué se dice. ¿Qué se dice acerca de la tesis? Se dice que la tendencia natural del ser humano es aprender fácilmente las cosas que verdaderamente le gustan.
Ok, muchachos, culminado con el ejercicio lingüístico, entonces vamos ahora con el área de sociales. Sociales. Hoy vamos a hablar acerca de un temita que es la Edad Media. Entonces vamos a ver cómo se ejemplifican estos temas dentro del examen de admisión a la educación superior. Tenemos el siguiente ejercicio, también lo vamos a desglosar como hicimos con el anterior. La caída de Constantinopla en manos de los otomanos en 1453 marcó el comienzo de una nueva edad que puso en entredicho las estructuras medievales fundadas sobre la autoridad de la Iglesia y los reyes. La cultura bizantina, llevada a Occidente por monjes, filósofos y estudiosos, generó un renacimiento de los clásicos griegos y romanos, además del surgimiento del humanismo como revalorización de la razón y la naturaleza humana frente al teocentrismo medieval, aunque la Iglesia continuó con mucho poder en los nuevos estados europeos. Con base en el texto, he aquí donde tenemos la pregunta, acá está, con base en el texto, son aportes del humanismo descrito, excepto. ¿Qué nos piden acá? ¿Cuál de las siguientes opciones no pertenece a ese momento, a esa época? Recordemos que en 1453 se da la caída del Imperio Romano de Oriente y lo que nos permite el paso de la Edad Media a lo que es la Edad Moderna. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a leer cada una de las opciones para saber cuál es la que debemos dar como respuesta dentro del examen. Opción A, favoreció ver a la creación divina como algo perfecto, lo que generó confianza e inclinación hacia lo sensible. Este es un aporte de la época de la que estamos hablando, por lo tanto, no es nuestra respuesta. Opción B, sentó la curiosidad por la anatomía humana, lo que llevó a explorar el cuerpo a través de la disección de cadáveres. Eso tampoco, entonces no lo es. Opción D, posibilitó explorar el arte como un placer humano, lo que llevó a representar la misericordia divina y no su ira. Tampoco, porque sabemos que durante la Edad Media es donde se da el teocentrismo, en la creencia en un solo Dios, y donde las imágenes comienzan a representar la divinidad y no la ira de los dioses, como se hacía en la antigua Grecia. En este caso nos queda la opción C. Un tips para responder rápidamente esta pregunta es solamente fijarnos en la palabra enciclopedia. ¿Qué pasa? Que me están hablando del proceso transitorio entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que la enciclopedia se crea como tal o se comienza a crear en 1751 y que además la enciclopedia es uno de los máximos logros del humanismo. Estamos ubicándonos en 1700, es decir, el inicio del siglo de las luces y de la ilustración. Por lo tanto, simplemente acoger la palabra enciclopedia dentro de esas opciones ya nosotros podemos descartar todas las demás y quedarnos con la opción C. Muchachos, hemos terminado con el área de sociales. Por favor, vamos a pasar a la siguiente área. Le pedimos que se desconecten y se vuelvan a conectar por la cuestión del tiempo del Zoom. Se desconecten y se conecten con el mismo código que ya le enviamos para que continúen con el área de física y el área de biología. Entonces los esperamos. Desconéctense por favor y vuélvanse a conectar en un minutito. Buenas noches, chicos. Quien les saluda, Pedro Valdivieso, profesor especialista en el área de física. Para hoy vamos a trabajar un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces acá, el siguiente problema nos enuncia lo siguiente. Un taxi que viaja a una rapidez v en una trayectoria rectilínea divisa a un cliente habitual a una distancia de 25 metros y se le acerca hasta detenerse por completo, con una aceleración de metros sobre segundo que está en función de la rapidez con la cual el taxi se movía. ¿Cómo yo sé que este es un problema de... esto es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado? Primero, ya cuando hace mención aquí a la palabra aceleración, ya de una identificamos que estamos trabajando con
rectilíneo uniformemente variado. Entonces acá, como nos están pidiendo la aceleración, aquí este problema tiene una particularidad que me mezcla datos numéricos y datos algebraicos, letras. Entonces, esto significa que el resultado lo voy a obtener con una combinación de números y de letras. Entonces, como ya yo sé que este es un problema de movimiento rectilíneo uniforme, aquí tengo que recordar mis fórmulas básicas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces tengo tres fórmulas. Tengo la fórmula de la velocidad en función del tiempo. Tengo la siguiente fórmula que es la velocidad en función de la distancia. Y por acá tengo una fórmula aparte que es solamente para calcular distancia. De todas formas, esta fórmula se deriva de esta fórmula y viceversa. Entonces acá observo primero mis datos, o sea, identifico mis datos. Entonces acá, el primer dato que me dan es que un taxi viaja con una rapidez v. Entonces, recordemos que en movimiento utilizamos como sinónimos las palabras rapidez y velocidad. Rapidez y velocidad es lo mismo. Entonces, ahora acá, recordemos que estamos trabajando con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, eso significa que podemos tener una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces, hago lectura nuevamente rápido del enunciado y me dice que un taxi viaja a una rapidez v. O sea que ya el taxi, ya el carro venía con cierta velocidad, con cierta rapidez. Y aquí me dice una palabra muy clave, una palabra clave que es hasta detenerse. Cuando en un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado me indican que un móvil viene a cierta velocidad y se detiene, eso significa que la velocidad final es cero. Al contrario, pasa cuando me indica en un problema que un móvil o un objeto parte del reposo. Cuando me dice que parte del reposo, eso significa que la velocidad inicial es cero y la velocidad final es la que logra alcanzar. Aquí pasa lo contrario. Aquí es que ya venía con cierta velocidad y se detiene. Entonces significa que la velocidad inicial es esa velocidad con la que ya venía. Entonces en este caso sería que la velocidad inicial, recordemos que la velocidad inicial lo denotamos con v sub o. Entonces aquí velocidad inicial es igual a v. Solamente me están dando como medida de velocidad una letra. Puede ocurrir. Por cierto, este problema salió en uno de los simuladores con los que practicaban anteriormente. Entonces, acá, tengo aquí que la velocidad inicial es v. Ahora, el siguiente dato que tengo allí es me dan una distancia de 25 metros. Entonces, eso significa que eso lo voy a tomar como d. 25 metros. Es importante acá también hacer una aclaratoria que algunos formularios toman como distancia, lo denotan con una D minúscula, con una D mayúscula, con una X. Eso es dependiendo del formulario que se utilice, pero ya nosotros debemos saber identificar con qué letra se denota la distancia. Ahora aquí, el siguiente dato es hasta detenerse. Eso es un dato. Entonces recuerden allí que la velocidad final, cuando me dice que el móvil se detiene, es que eso es velocidad final 0. Y me están mandando a calcular la aceleración. Entonces acá hago un análisis rápido del formulario que tengo acá. Primero veo los datos que tengo, los elementos que tengo para poder resolver este problema. Tengo velocidad inicial, distancia, velocidad final y me piden la aceleración. Entonces, en este caso no me sirve
la primera fórmula, porque la primera fórmula es velocidad final en función del tiempo. Entonces de allí yo no tengo este elemento, no tengo el elemento tiempo. Ahora, voy acá con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula sí me sirve porque de esta fórmula tengo todos los elementos. Tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo la distancia y como ya tengo los otros elementos, puedo despejar y calcular la aceleración de esta fórmula. Entonces vamos a hacer acá el procedimiento con esa fórmula que me conviene utilizar. O sea, acá sería velocidad final de una voy a reemplazo. Recuerden que me estoy dilatando un poco en tiempo porque estamos explicando todos los elementos que aparecen en el problema. Estoy identificando para que ustedes sepan cuál es el proceso cognitivo correcto a la hora de identificar y analizar los datos del problema, saber cuál fórmula yo voy a utilizar, pero recuerden que todo este proceso ustedes lo tienen que hacer en menos de un minuto. Entonces aquí coloco la fórmula que sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Entonces yo aquí de una vez yo puedo ir reemplazando datos. Entonces tengo aquí velocidad inicial velocidad final es 0. 0 al cuadrado, 0. Velocidad inicial al cuadrado me quedaría b cuadrado. Y más 2 por la aceleración, no la tengo porque la voy a calcular, y la distancia es de 25. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente. Necesito despejar la aceleración, pero entonces aquí en esta parte de la fórmula tengo el producto de 3 factores. Entonces, de estos 3 factores, estos dos los puedo multiplicar. Recuerden que por regla matemática el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo multiplicar este 2 con este 25 y me queda 0 igual a b cuadrado más 50a. Entonces aquí si yo hago aquí un despeje rápido, entonces eso significa que este b voy a despejar a la a. Entonces primero tengo que despejar lo que está acá, que sería este b cuadrado. Entonces este b cuadrado está con signo positivo, pasa con signo negativo al otro lado, se me quedaría b menos b cuadrado. Entonces acá me queda esta parte de la fórmula. Entonces aquí lo único que tengo es que este 50 para despejar a la A, lo único que tengo que hacer es mover al 50. El 50 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y ya aquí tengo mi despeje. Aquí ya tengo el despeje que me están solicitando. Recuerden aquí que esto es un caso bien particular en el sentido de que me están mezclando datos numéricos con datos algebraicos, o sea, datos con letras. Entonces aquí tengo que hacer aquí aplicar bien los procedimientos y no confundirme nada más por el hecho de que me estén mezclando números con letras. Cabe destacar acá que para las personas que se apunten en nuestro curso completo, ya mi persona les ha preparado, les ha estructurado un formulario bien completo con todo lo que ustedes necesitan para aprender a resolver todos estos problemas de física. Ahí van a estar todas las fórmulas así bien ordenaditas, bien estructuraditas, para que ustedes las puedan identificar y usar rápidamente. O sea, hasta acá, chicos, esta clase de física, y ahora los voy a dejar con la licenciada Joana Canelones, que es la encargada del área de biología y química. Muchas gracias a todos.
Mira. 4, 8. Espérate, Pedro. Hola, buenas noches, chicos. Les saluda la licenciada Joana Canelones. En la noche de hoy les vamos a hablar un poquito sobre el área de biología y química. ¿Sí? En este caso es importante saber que estamos dentro del área de lo que son las ciencias naturales, acompañado de lo que es física, ¿bien? En este caso en particular, chicos, nosotros vamos a tomar unos ejercicios, por lo menos que hayan salido en las pruebas, ¿ok? Uno de ellos, de hecho, en el área de química fue uno de los que lanzó el CENESID en lo que fue la prueba piloto. Bien, aquí en este caso es importante saber, chicos, nosotros primero que nada tenemos que tener claro que biología es la ciencia que estudia la vida, ¿ok? Por lo tanto, aquí en este caso, dentro de la biología existen diferentes procesos de diferentes ramas, vamos a llamarlo de alguna manera, que estudian partes particularmente, ¿ok? En este caso vamos a hablar en la noche de hoy, un ejercicio de lo que es la parte de la genética, ¿sí? Vamos aquí. Bien, el ejercicio me dice así, con base en el texto, identifica el tipo de herencia que presenta la enfermedad descrita. Bien, la enfermedad de pranocítica es heredable y se caracteriza por presentar los glóbulos rojos con una forma semilunar. Bien, en un matrimonio en el que la madre presenta la enfermedad y el padre es sano, tienen la siguiente descendencia. Bien, tienen una hija sana, tienen un hijo sano, una hija portadora y tienen un hijo portador de la enfermedad. Bien, aquí me están preguntando, me están indicando directamente que identifique de acuerdo a mis 4 opciones que me están dando. Bien, lo primero que yo tengo que saber, chicos, que en este caso cuando nosotros hablamos de esa enfermedad de pranocítica, estamos haciendo referencia a una enfermedad que es asociada a la sangre. ¿Ok? Recuérdense que los glóbulos rojos es un componente directamente de la sangre. Bien, en este caso, ese tipo de enfermedad causa lo que es una anemia. Me imagino que sí han escuchado en varias ocasiones lo que es esa enfermedad. Bien, aquí en este caso sabemos, nos está dando el dato del ejercicio, que la madre es la portadora de la enfermedad, pero el padre es completamente sano. Bien, vamos a irnos un momentito acá a esto que tengo aquí, que son X y Y. Bien, ustedes saben que en el cariotipo humano, nuestros cromosomas están representados de esa forma, X, X o XY. Resultando que cuando existe la unión de gametos, que en este caso el gameto femenino y el gameto masculino, bien, cuando ocurre la unión existe un aporte de parte de la madre y existe un aporte de parte del padre, ¿ok? Aquí necesariamente, ¿qué vamos a hacer? Yo les coloqué aquí al ladito, eso no lo trae el ejercicio, estos datos que están acá, ¿ok? Para que ustedes también apunten por allí. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en este caso, una hija sana, ¿qué quiere decir? Que en su cariotipo va a representarse como XX, ¿ok? Un hijo sano como XY. Una hija que es portadora como XX más. Este signito más que tenemos aquí, o ese signito positivo, es el que me va a representar a mí la enfermedad, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en este caso ella es portadora de esa enfermedad. Y el hijo portador, en este caso sería representado XY también con su signo más. ¿Ok? Aquí en este caso nosotros se puede hacer de forma bastante rápida la resolución de este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, todos tenemos que saber que nuestro cariotipo humano y nuestros cromosomas están constituidos por X y Y. ¿Ok? O vamos a decirlo, todos tienen X. ¿Ok? XX las mujeres y XY los hombres. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Vamos a ir descartando opciones. Primero que nada, no es homocigoto recesivo, porque en este caso la enfermedad se puede manifestar tanto en hombres como en mujeres, porque si nos fijamos nosotros aquí, hay una hija que es portadora y hay un hijo que es portador. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con una herencia ligada al sexo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta opción A yo la voy a eliminar. Bien, en este caso, cuando vamos a la opción B, dice es ligada a la Y. Aquí nosotros lo vamos a descartar automáticamente. ¿Por qué, chicos? Porque no nos está diciendo que solo el hombre lo tiene. ¿Ok? Recuérdense que ese cromosoma ya está acompañado de los hombres. Por lo tanto, yo voy a eliminar esa opción porque no está ligada, porque hay una y uno con esa enfermedad que porta.
Cuando hablamos si es homocigoto dominante, pues en este caso la eliminamos de una vez porque no es ni homocigoto ni dominante ni recesivo, sino que tiene que ir directamente a lo que son los cromosomas. Por lo tanto, nos queda mi opción correcta, que es la opción D, que es ligada a la X. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos hombres y mujeres que portan la enfermedad y toditos poseemos nuestros cromosomas X. ¿Ok? Al yo leer eso y ver que los dos tienen, portan la enfermedad, yo lo puedo descartar fácilmente. ¿Sí? Vamos entonces con el área de química. Este ejercicio, chicos, les salió a ustedes, bueno, les salió a lo que fue la parte de la prueba piloto, ¿sí? En el área de química. Recuérdense que en este caso, en el área de ciencias naturales, han incrementado bastante lo que son los contenidos del área de química, ¿ok? Y lo han hecho un poquito más profundo, de repente para añadirle un poquito más de complejidad al examen, y han estado variando bastante los temas, ¿ok? Pero sin embargo, no se preocupen que todo se aprende en el momento correcto para que ustedes puedan presentar su examen y salir exitosos, ¿ok? Entonces vamos a leer el siguiente examen, la siguiente pregunta, perdón. Dice así: con base en las resistividades eléctricas, ordene los materiales de manera descendente en función de su conductividad eléctrica, ¿ok? Aquí en este caso nosotros vamos a hablar directamente. La resistividad son las características que presenta un material determinado, ¿ok? En este caso el material que aquí me están nombrando son estos 4 materiales que yo tengo acá. Bien, y particularmente para yo poder responder este ejercicio súper rápido, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a fijar, aquí tiene unos valores de resistividad de ese material, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos, por ejemplo, el carbono tiene 3,5 por 10 a la menos 5, ¿ok? El grafeno tiene por 10 a la menos 8 y todo eso, ¿ok? ¿Qué yo me voy a fijar? Me voy a fijar directamente en los números que están elevados. Bien, aquí en este momento yo les coloqué aquí una guía para que nosotros tengamos en consideración esto que está acá. Bien, ¿cómo es esto? Esto es básicamente una representación de este número que está elevado aquí, pero ya lo tenemos, como quien dice, descompuesto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí en este caso? Que aquí un dato súper fácil es que yo voy a hacer, yo voy a contar los ceros que están ubicados después de la coma para yo saber cuál es el mayor, porque me están diciendo descendente. ¿Qué quiere decir? Que es de mayor a menor. ¿Ok? Yo voy a ubicar ahorita el número mayor y voy a contar cuál es el primer número que hay después de la coma de acuerdo a los datos que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces me voy con la primera, que es la resistividad del carbono. Cuento cuántos ceros hay después de la coma y tengo 1, 2, 3 y 4. En el quinto puesto me sale directamente el número 3. ¿Qué quiere decir? Que ya yo tengo 4 ceros, pero tengo un 3. Me voy al último, al segundo, perdón. Ahí yo sé que ya en el quinto puesto no hay otro número sino un 0. ¿Qué quiere decir? Que ya el número 1 va ganando la posición primera. ¿Ok? Por lo tanto, vuelvo a hacer la comparación directa con mis otros datos que tengo en la parte de abajo y de igual forma queda ese número que este va a ser el mayor. ¿Ok? Porque los otros todos están acompañados de 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a colocar aquí directamente que esta va a ser mi número 1, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Otro de los datos que nosotros tenemos también aquí que saber, chicos, que después de la coma, cuando yo tenga el número que tenga más 0, va a ser el número menor, ¿ok? Por lo tanto, si yo hago ese tipo de asociación, ya yo sé que en este momento, este que va aquí va a ocupar mi cuarto lugar, ¿ok? Bien, vamos, ya va. Permítame un momentico acá. ¿Ok? Aquí en este caso ya yo tengo que encontrar lo que son las partes de mi respuesta. Bien, y aquí yo voy a ordenar. ¿Cómo lo ordenaríamos? De menor a mayor. Tengo, perdón, de mayor a menor. Tengo mi número 1, que aquí ya yo tengo número 1, ya yo descarto la opción C y la opción D. ¿Ok? Voy con ¿cuál es la otra posición que viene de forma descendente? Me indica a mí que el otro número mayor va siendo el número 3, ¿ok? Luego viene mi número 4 y luego vamos a quedar con mi número 2. ¿Qué quiere decir? Que mi respuesta correcta va a ser la opción A.